Continuem amb més coses al Cafeïna d'aquesta tarda i ara ens acompanya el doctor Alfredo Escartín. Ell és metge especialista en cirurgia general y del aparell digestiu de Vitas Salud. ¿Qué tal? Buena tarde, doctor Escartín, y gracias por acompañarnos. Bueno, hoy nos centraremos en todo tipo de hernias, pero de ese tipo, ¿hay alguna que sea más común, que la gente la padezca más? Hombre, la hernia típica, la que más se consulta, es la hernia inguinal. Las hernias de la región inguinal, que pueden ser hernia inguinal o hernia crural, según el orificio por el que salgan, pero es la más conocida, es la típica. ¿Por qué se producen las hernias? Pues las hernias pueden ser congénitas, en ocasiones ya están presentes en los niños. Se estima que hasta un 5% de la población puede tener una hernia infantil, que a veces se manifiesta ya en la edad infantil, y hay niños que hay que operar de hernia, que también se operan, y otras veces estas hernias congénitas van apareciendo a lo largo de la vida de la persona, a los 15, 20, 30, 50 años. Estas serían las hernias congénitas. Y luego hay otras ocasiones que son hernias que se producen por esfuerzos. Un golpe de tos, un estreñimiento, coger un peso, coger al nieto, un abuelo, un esfuerzo, que notan un ¡ay! He notado un algo, y es que la pared, en una zona de debilidad, ha cedido la pared, y a partir de ahí pues el contenido de la cavidad abdominal protruye un poco, sale por esa debilidad y forma lo que es la hernia, el bulto que se nota, que a veces es simplemente un bulto que entra y sale, y el paciente nota un bulto, que aquí me sale algo, y otras veces duele. Y hay veces que es un dolor leve y otras veces es un dolor incapacitante que requiere de analgesia hasta que se opera y se soluciona. Estos son los más típicos, el que por un esfuerzo o esfuerzos mantenidos se produce la hernia. Hablaba de que los niños también se pueden herniar. También. ¿También por un esfuerzo o ya tienen la patología desde que nacen? Aquí ya es desde que nacen. Esto es una cosa anatómica. En la edad fetal, los testículos están en el interior de la cavidad abdominal, y cuando con el crecimiento van bajando al escroto. Entonces hay, digamos, una comunicación entre la cavidad peritoneal y el escroto, donde está el testículo, que conforme pasan los meses se cierra y queda cerrado. Pero hay veces este cierre no es del todo completo y queda ahí una zona de comunicación por la que se forma esa hernia, que no siempre se manifiesta, pero no es que se hernien por un esfuerzo, sino que tienen una comunicación que no se acaba de cerrar. También hay muchos niños que se habla también de la hernia del ombligo. Eso es lo mismo, eso es la hernia umbilical, sí. La hernia umbilical, pasa que en los niños hay una patología que es el onfalocele, ¿de acuerdo?, que es distinto a lo que es una hernia, y es que no se acaba de cerrar bien la pared abdominal en la zona del ombligo y protruye un poco el contenido intestinal. Esa sería la del niño. La hernia umbilical, que también es muy frecuente en adultos, es simplemente que el ombligo, que no deja de ser un orificio, el ombligo es un orificio por el cual el cordón umbilical, en la edad fetal, entran las arterias y las venas que llevan la sangre y por el que se nutre el feto. Entonces es un orificio que cuando uno nace se corta el cordón umbilical y se cierra, y se queda cerrado y ya está. Pero hay ocasiones que ese cierre no es completo y puede quedar un pequeño orificio de milímetros, un centímetro, que con el tiempo, sobre todo con esfuerzos, con la obesidad, con embarazos, cualquier cosa que aumente la presión abdominal, pues claro, es un orificio que empuja y tiende a agrandarse, y se produce lo mismo, una hernia por el que sale contenido intestinal o grasa del interior del abdomen o un asa de intestino, y provoca el bulto y dolor por atrapamiento. Hay diferentes tipos de hernia. Usted nos está haciendo aquí un pequeño, evidentemente no es como ir a la consulta, y que cada caso debe ser también singular, y el protocolo a seguir también sería diferente. Y hay una hernia que también se habla mucho, que es la hernia de hiato. ¿Esta en qué consiste? La hernia de hiato es lo mismo, porque una hernia simplemente es contenido del interior de una cavidad que protruye hacia otra. La hernia de hiato, el hiato esofágico, es un orificio por el cual el esófago pasa a la cavidad abdominal y comunica con el estómago. Y ahí hay una zona que hace de válvula, que es lo que hace que la comida que llega al estómago, una vez que está en el estómago, no refluye hacia arriba, sino se queda en el estómago y se digiere y pasa al intestino. Pero en ocasiones este orificio del diafragma se hace una hernia también, en ese hiato esofágico, y el estómago puede ascender a la cavidad torácica. Y en ese momento esta barrera antirreflujo se rompe. Y es el típico cuadro que el paciente, ardor, acidez, que tengo como un reflujo, como un dolor, como un algo, que están siempre con ardor. Es una hernia, es la hernia de hiato, que no siempre son sintomáticas, porque la hernia de hiato puede ser muy frecuente también, pero muchos la tienen y no lo notan. Pero hay veces que sí que es sintomática, y la sintomatología será el reflujo esofágico, sea ardor, acidez, dolor,
síntomas respiratorios, una carraspera, un algo que nota en la garganta, con un algo que me molesta, porque es el ácido del estómago que está subiendo, está irritando el esófago y está irritando vías respiratorias. Doctor, esto tiene solución. Podemos pasar por el quirófano de manera ambulatoria casi, porque ha cambiado muchísimo también la manera de operar este tipo de hernias años atrás a ahora. Sí, muchísimo. Hace 20 años, que es cuando yo empecé a estudiar, estos pacientes se ingresaban, se operaban y prácticamente estaban 5 o 6 días, casi hasta retirar los puntos, ingresados en el hospital. Ahora este paciente ingresa por la mañana y antes también se operaban casi siempre con anestesia general. Ahora lo habitual de las hernias, sobre todo las hernias inguinales, las umbilicales, ¿de acuerdo? Las hernias de pared, es que ingresan por la mañana, se suele hacer una anestesia epidural, una raquídea. Si algún paciente es muy ansioso o nervioso pide, se le puede dormir, porque claro, eso estar despierto viendo cómo te van. Hay gente que no lo lleva muy bien, se puede dormir también, pero por lo general es como un parto, se duerme epidural, se duerme de cintura para abajo, se opera la hernia, que es una operación de 30 minutos, 1 hora, en función de la complejidad, y si todo va bien, a las 5 o 6 horas el paciente se va para su casa. El posoperatorio, claro, es mucho más tranquilo cuando estás en casa. Es más tranquilo, porque el tratamiento es el mismo, es analgesia. Son cirugías que está claro que si no tomas analgesia, duele. Pero si tomas la analgesia correctamente, y un día hay analgesia oral que es igual de efectiva que la intravenosa, uno está tranquilamente. Bueno, de hecho el paciente se va andando a su casa y no se limita a estar en casa, puede salir a la calle, puede pasear desde el día siguiente de la operación, lo único tomando su analgesia para que no le duela. Al principio tira un poco, hay molestias, no, está operado, pero bueno, ya está. Hay una oferta muy especial desde Vita Salud que es muy interesante, que es entrar ya con un presupuesto realizado sobre un tipo de hernia, los packs ya cerrados, ¿no? Sí. Que también nos los podría explicar. Bueno, un pack cerrado. Antiguamente el proceso para operarse de de cualquier cosa, pero bueno, una hernia, por ejemplo, general, era más complicado porque, claro, por una parte estaba la clínica, que cobra sus honorarios, lo que es hospitalizar, más los gastos de quirófano, que son variables, pues la sutura, las medidas que se utilizan, material anestésico, luego los honorarios, anestesistas, cirujanos. Entonces antes el paciente tenía que ir casi pactando con cada uno y pagando a uno, a otro, a la clínica, y nunca sabía muy bien cuánto iba a costar, porque decían, claro, si es una noche de ingreso, pero si tiene dolor y tiene que estar otro día ingresado, pues se pagaba más. Ahora es una cirugía que se ha estandarizado tanto y es tan sota caballo rey, que siempre es lo mismo por suerte, que sabemos el tiempo que vamos a tardar, lo que vamos a gastar y cómo va a ir. Y eso permite hacer un precio cerrado, decir, mira, pues como sabemos cuánto nos cuesta, sabemos cuánto cobra todo. Y de un solo pago el paciente ya está, no tiene que ir pagando a más gente. Y lo que tendremos que hacer entonces es ponernos en contacto con Vitas, que por cierto las nuevas instalaciones están muy cerquitas. ¿Qué tal? Hemos visto ahora unas fotografías para hacernos una idea. ¿Cómo se pasa visita allí? Bueno, a ver, es una consulta tradicional, pero un poco buscando la discreción del paciente, ¿de acuerdo? Porque uno entra en el consultorio, pero realmente no sabes a quién está visitando, porque no pone visita del cirujano, visita de tal especialista. Ahí guarda la intimidad, el paciente entra, si le ve el vecino, no sabe qué está haciendo ahí. Y la consulta es tradicional, tú visitas al paciente, la verdad cómo se encuentra, pues mire, tengo aquí un dolor, me ha salido un bulto, pues mire, tiene una hernia, esto habría que operar, establece la relación y ya, pues bueno, se hace el preoperatorio, las pruebas, que es un preoperatorio muy sencillito, y ya se programa la fecha de la intervención. Un poco esto es el... Doctor, el posoperatorio, al ser con laparoscopia, la cosa también es muy sencilla, ¿no? Tienes un posoperatorio tranquilo en casa, tomando los analgésicos para evitar el dolor, pero luego enseguida se puede volver uno a trabajar, a hacer una vida totalmente normal, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay dos cosas. Una cosa es la hernia inguinal y otra cosa es la hernia hiato y el reflujo gastroesofágico. O sea, tendríamos que diferenciarlas. Sí. La hernia inguinal es una hernia que se suele, aunque también se puede hacer por laparoscopia, realmente queda mejor, queda más bonito, luce más, pero no está demostrado que los resultados sean mejores que haciéndolo por vía abierta, como se hace habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces estos pacientes llevan una pequeña incisión que con analgesia correcta pues se lleva perfectamente al posoperatorio y se van a casa y sin mayor problema. La cirugía laparoscópica la reservamos para lo que es las cirugías de cavidad abdominal. Todo lo que antes sabía que habría el paciente para operar la hernia de hiato, para operar de vesícula, colon, recto, muchas intervenciones que antes se abría el abdomen, esa es la cirugía que ahora se hace casi toda por laparoscopia.
Y tiene muchas ventajas, porque primero duele mucho menos, ¿de acuerdo? No es lo mismo una herida de un palmo que pequeños orificios para meter los instrumentos. Y la recuperación es mucho más rápida, no solo ya por el dolor o no dolor, sino porque el abdomen conserva su anatomía, en fin, es una cirugía que se da mucho mejor. Y esto es el posoperatorio. El posoperatorio de una cirugía laparoscópica puede ser de 1 o 2 días, cuando antes en cirugía abierta siempre necesariamente era de más días por control del dolor y sintomatología. Entonces, en la hernia de hiato, sí, la hernia de hiato sí que se hace por laparoscopia. Es una intervención también sencilla que se hace en un par de horitas y el paciente a los 2 o 3 días se va a su casa sin reflujo, sin acidez y ya pudiendo comer con normalmente. Una calidad de vida tremenda. Y con una calidad de vida tremenda. Estos son pacientes que si no tienen que estar toda su vida tomando medicación, a veces aun tomando la medicación tienen esa sintomatología que según qué comidas tienen el ardor, que no puede comer, tienen que limitar sus comidas, que sí, al final están bien porque ellos aprenden a tomarse la pastilla, no voy a comer esto porque me sientan, pero claro, limitan su actividad, limitan su alimentación y así están bien. Claro, lo que se pretende con la cirugía es que no tenga que tomar, no, pues una persona de 70 años, 80 años, pues bueno, pues decir, bueno, con medicación va bien, es mayor, tiene más riesgo, vamos a esperar. Pero una persona de 30, 40 años que tiene que estar 50 años más tomando su pastilla para no tener ardor y que tiene que limitar su alimentación, pues claro, aquí sí que ya había que pensar en operar, porque la calidad de vida aumenta mucho. Y lo que podemos hacer es invitar a todas estas personas que tengan problemas, que pueden ponerse en contacto con Vitasalud, preguntar por el pack cerrado y a partir de aquí, pues intentar que este problema desaparezca totalmente. Cuando menos consultar, porque hay veces que sí que nos consultan y dicen, bueno, pues tampoco es imprescindible operar, vamos a probar con medicación, porque hay veces que la medicación funciona y puede ser una cosa transitoria que con medicación se resuelve, y en la hernia de hiato me refiero, y bueno. Las inguinales no. La inguinal no, la hernia inguinal, la hernia crural, la hernia umbilical, las eventraciones, que es un tipo distinto de hernia, porque la eventración es una hernia que se produce en una cicatriz. Es un paciente que han operado por alguna otra cosa, le han hecho una laparotomía y a partir de esa herida cede y se hace una eventración, es un bulto más grande. Todo este tipo de hernias nunca se cura, ¿de acuerdo? Y siempre van a más, porque con los esfuerzos pues ese orificio tiende a agrandar. Y hay medidas, pues bueno, que son para salir del paso, que es llevar una faja, llevar un braguero, que se llevaba antiguamente, que eran unos aparatos antidiluvianos que no, en fin, horribles. Y con eso, pues bueno, sí, se contiene la cavidad abdominal, la pared. Pero no solucionamos el problema. Pero no es solucionar, porque no soluciona el problema y los riesgos de esa hernia siguen estando ahí, de que se puede en algún momento estrangular o dar un problema. Hoy en día, con lo llevadera que es la cirugía, la verdad es que no tiene sentido. De hecho, ya no se ve, porque antes veíamos unas hernias tremendas de pacientes con hernias que llegaban a la rodilla, que ahora, claro, como a la que tiene el paciente un poco de molestia, viene, mire, que me ha salido esto y ya ha ido haciendo operar, pues claro, la cosa se soluciona bastante rápido. Más rápido. Doctor Escartín, muchísimas gracias por acompañarnos.